Cap 8. Después de ver al ser puro que ama todo y a todos el que te daría la mano sin pedir nada a cambio, ahora verían al tipo que odia todo, que si tú le das la mano él te la devora y te da una muerte brutal. Así es el lagarto, inmortal hermano de 999. Esto será épico, papus. Dijo Violencia, que era el más animado de todos. Adentro de la pantalla. Otro día, otro intento fallido de muerte. Si SCP-682 tuviera algo que se pareciera al sentido del humor, podría pedir que se imprimiera en un póster motivacional y se pegara al costado de su cámara de contención, donde se derrite eternamente y vuelve a crecer a merced del ácido de alta concentración. Acababan de hacerle una prueba cruzada con Abel, otra vez. A diferencia de algunos de los otros a los que se había obligado a enfrentarse, ese espadachín tatuado aparentemente no era lo suficiente inteligente como para temerle. Siempre regresaba, igual de estúpido y violento. Este encuentro había dejado al reptil difícil de destruir en un 30% de su masa corporal anterior. Ensangrentado y golpeado. Había sobrevivido al encuentro, siempre lo hacía. Llevaron lo que quedaba de él de vuelta a su celda en un montacargas, un condenado montacargas. ¿Cómo podría ser más humillante? A medida que sus ojos comenzaron a crecer nuevamente en su cabeza, podría jurar que incluso vio a uno de los técnicos riéndose de él. Su etiqueta con el nombre decía Agente Nigel Kelly. Anotado. 682 lo perseguiría específicamente y lo mataría en la próxima brecha. Afuera de la pantalla. Abel es como Denji. Dayo Power. Sexy y fuerte. Dijo este con orgullo. Torpe e irracional. Ryo Power y Denji la miro de mala cara. Abel no debe tener sentido de supervivencia si siempre se lanza contra el lagarto. Dijo Ángel. Ventajas de siempre regresar a la vida, bebé. Dijo Violencia con una sonrisa que no se podía ver por la máscara. Pobre tipo, ya está en la lista de 682. Dijo con broma Makima, ese humano estaba condenado para siempre. Adentro de la pantalla. Por supuesto, todos los días planeaba vengarse de la raza humana, junto con todo lo demás, pero la suma que le debían en dolor, sangre y desesperación nunca podría ser pagada en su totalidad. Después de todo, cada uno de ellos, excepto el Dr. Bright, realmente solo podían morir una vez. Habían llevado a 682 al precipicio 1000 veces, solo para que su cuerpo lo engañara y lo privara de la dulce liberación de la muerte. Y si la Fundación se saliera con la suya, se haría 1000 veces más, y ni siquiera se detendrían ahí. 682 ni siquiera podía imaginar la cantidad de brechas de contención que se necesitarían para asestar un golpe incluso comparable al que había enfrentado. Todo lo que podía hacer era soñar con un ajuste de cuentas, algo que sumiría a la humanidad en el estado de dolor y terror constantes que había sido todo lo que había conocido desde que estos torpes sádicos con batas blancas lo encerraron aquí. ¡Qué hermoso día sería ese! Afuera de la pantalla. Él aún no lo sabe, pero ya llegó ese día. Dijo Blue con una sonrisa. Pues el infierno en la tierra es el cielo para 682. Dijo Makima. ¿Cómo sería nuestro cielo en la tierra? Dijo Violencia, dejando volar su imaginación estando en un trono mientras ve una arena de boxeos y violencia pura. Mi cielo en la tierra. Pensó Kobeni, imaginándose ser millonaria y que sus padres no la molesten. Mi cielo en la tierra. Pensó Denji, que era estar junto a la señorita Makima, mientras que Makima bueno era estar con el Chainsaw Man. Adentro de la pantalla. Poco sabía SCP-682 que ese mismo día estaba al rayar el alba. Kilómetros y kilómetros de distancia de las instalaciones donde se guardaba SCP-682. Después de todo, las órdenes del Consejo O5 tienen mandatos estrictos sobre las distancias mínimas entre las personas y un sitio que alberga un monstruo tan volátil como 682. Los padres veían a sus hijos reír y retozar en un idílico parque infantil. Algunos chillaban de alegría mientras descendían por el tobogán. Algunos de los pequeños más ambiciosos intentaban pasar por encima de la barra en los columpios. Otros esperaban en la fila por un delicioso helado suave en un camión de helados estacionado. Una madre compró un cono de helado y se acercó a un banco cercano donde comenzó a disfrutar de su delicioso helado.
Era un día muy caluroso, y un poco de helado era el complemento perfecto para su relajación mientras sus hijos estaban ocupados. Podías ver el aire lejano bailando por el calor. Su helado ya comenzaba a derretirse. Riachuelos blancos goteaban por los lados del cono y en sus manos. De repente, casi imperceptiblemente, la calidad de la luz cambió. El tipo de cosa que descartarías como un truco de los ojos y olvidarías con la misma rapidez, si no fuera por los efectos catastróficos que estaban a punto de desarrollarse. Cuando la mujer se inclinó hacia adelante para lamer su helado derretido, algo goteó sobre su falda, pero mientras miraba hacia abajo lentamente se dio cuenta de lo que goteaba sobre ella no era el blanco puro de su helado. Era exactamente el mismo tono que su piel. Sintió una terrible sensación de ardor en todo su cuerpo, el dolor más horrible y debilitante que jamás haya experimentado, como si cada célula de su cuerpo gritara e intentara escapar. Se volvió hacia los otros padres que estaban sentados cerca del patio de recreo. También gritaban. Cada uno colapsó al suelo con una lentitud agonizante, diferentes partes de su cuerpo cayendo a diferentes velocidades a medida que pasaban por los estados de la materia. Cuando tocaron el suelo estaban tomando un estado líquido, masas que gritaban, sin valor, sin huesos. La mujer incluso vio su propio brazo marchitarse como un video del lapso de tiempo de una flor moribunda. Goteó y se escurrió por las grietas del banco hasta que no quedó nada reconociblemente humano. Solo un cono de helado empapado sentado, sin comer. En un instante, miles de millones de gritos resonaron sobre el planeta Tierra. El alba había rayado. Las cosas nunca volverían a ser las mismas, ya que casi la mitad de la humanidad instantáneamente tomó un estado líquido. No hace falta decir que con el incidente anómalo más peligroso y de mayor alcance en la historia de la humanidad estallando repentinamente sin ningún tipo de advertencia, la Fundación SCP estaba increíblemente ocupada. Esto requería una acción sin precedentes. Afuera de la pantalla. Siempre es escalofriante ver cuando raya el alba, dijo Kobeni. Sin duda debió ser el evento más traumático de todos. Dijo aquí. Tomó a todos desprevenidos, solo los afortunados lograron salvarse. Comentó Makima, sin duda ella moriría contra el sol en casi un instante, tal vez su contrato le de algunos minutos. Ya quiero ver la violencia de 682. Dijo emocionado Violencia. Adentro de la pantalla. Los miembros del Consejo O5 que no se derritieron durante la explosión inicial se reunieron a través de un enlace de video seguro mientras se recluían bajo tierra, en lo que equivalió a múltiples vidas humanas de algunas de las selecciones de más alta presión imaginables. Tomaron la decisión más difícil desde el comienzo de la Fundación SCP. Al servicio de toda la humanidad, ahora romperían la mascarada. La Fundación SCP por fin saldría de las sombras para salvar al resto de la humanidad de la tiranía de la luz. Las transmisiones salieron por todo el mundo. Cada pantalla de televisión, cada transmisión en vivo, cada transmisión de radio fue tomada. Dieron instrucciones basadas en la información dispersa que tenían. Por alguna razón el sol se había vuelto contra ellos. La exposición conduciría a que cualquier criatura biológica se derritiera en montones conscientes de lodo de color carne. La gente permanecería en el interior y lejos de cualquier fuente de luz. Todas las ventanas debían permanecer cubiertas, viajar solo de noche, e incluso entonces muy cubierto con equipo de protección. Solo podía haber un objetivo para quien quede: dirigirse a la instalación de contención de la Fundación SCP más cercana y buscar refugio adentro. Si alguien podía descifrar la respuesta a este aterrador acertijo existencial, sería la Fundación SCP. Cualquiera que haya estado expuesto debe considerarse perdido. Si bien, como siempre, la Fundación SCP hizo todo lo que pudo para proyectar una sensación de control sobre la situación, por dentro era un pandemonio. De alguna manera, a pesar de todo, este evento los había tomado a todos por sorpresa. ¿Cómo podría alguien haber predicho que la cuna del delicado equilibrio viviente de nuestro sistema solar se convertiría repentinamente en una picadora de carne? Una gran cantidad de agentes de la Fundación fueron eliminados en la exposición inicial. La infraestructura de comunicación global había sido devastada. Era puro caos. Para SCP-682, como dijo una vez otro estratega malvado, el caos era una escalera. Afuera de la pantalla. Muy cierto. Dijo Violencia. ¿Quién dijo esa frase? Dragon to Power.
Brandon Stark. Dijo Makima con una sonrisa. ¿Y eso qué significa? Preguntó Kobeni confundida. El caos no es un pozo. El caos es una escalera. Muchos fracasan en su intento por escalarla y nunca vuelven a tratar. La caída los destruye. Y a algunos se les da la oportunidad de escalarla. Se niegan, se aferran al reino o a los dioses o al amor. Ilusiones. Solo la escalera es real. El ascenso es lo único que hay. Dijo Violencia. Profundo. Dijo Ángel. Díganme de qué serie viene esta frase y les fijaré en los comentarios. Dijo Tarik. ¿Con quién habla? Susurró Kobeni a Blue. Tú tranquila. Dijo Blue. Adentro de la pantalla. Desde el interior de su tanque de ácido 682 podía sentir el miedo y el dolor que emanaban repentinamente del entorno que lo rodeaba. Era más grande que nunca. ¿Qué estaba pasando afuera? Esta no era una brecha de contención promedio. Algo realmente estaba pasando ahí afuera. 682 comenzó a adaptarse y sintonizar finamente su audición, hasta que pudo captar las conversaciones del exterior. Tal vez podamos convertir parte de las barracas clase D en búnkeres para los refugiados. No es que estemos preparados para este tipo de capacidad. ¡Oh, por Dios! Hemos perdido el sitio 7, el sitio 10, el sitio 23, el sitio 40, el sitio 52. El número de muertos parece ser de miles de millones. Bueno, no sabemos si están muertos técnicamente, pero están seguros de que ya no son humanos. Este es el grande. Esto es todo. Clase XK. Incluso SCP-2000 no está contabilizado. Los O5 están tan locos que creen que estamos luchando contra el maldito sol. No hace falta decir que la curiosidad de 682 se despertó. Cualquier cosa que pudiera encender un fuego bajo la fundación como este era algo que podía disfrutar. Y con su impresionante intelecto estratégico, intuyó que un momento de gran conflicto para la fundación sería el momento perfecto para romper la contención. Porque siempre que haya violencia, miedo y caos a gran escala, SCP-682 estará allí causándolo. 682 comenzó a adaptar sus poros y su sistema endocrino para comenzar a liberar una poderosa sustancia alcalina. Poco a poco el alcalino neutralizó el ácido que lo rodeaba, convirtiéndolo en poco más que agua corriente. Luego convirtió sus sistemas internos para que tuvieran propiedades endotérmicas extremas en lugar de exotérmicas, lo que provocó que la temperatura circundante bajara rápidamente hasta que toda el agua del tanque se congeló por completo a su alrededor. El hielo se expandió más allá del límite de la unidad de contención, rompiendo los remaches del marco de metal y rompiendo el vidrio reforzado. Con este objetivo logrado, 682 elevó su temperatura interna a niveles increíbles, derritiendo el hielo a su alrededor. Una vez más, estaba libre y listo para una buena carnicería y caos a la antigua. Tal vez él también podría manejar mejor esta nueva y extraña situación. Todo era bastante emocionante. Solo una chica con metas, ¿no? El personal de la Fundación SCP ya estaba corriendo como hormigas, tratando desesperadamente de evitar el rayo láser cáustico de la lupa. Solo puedes imaginar cuán peor empeoró las cosas cuando 682 irrumpió repentinamente a través de la pared al estilo del hombre de Kool-Aid y comenzó a masacrar sin piedad a todos los que lo rodeaban. Solo uno de esos días. La orden típica durante una brecha de contención de 682 es enviar todas las unidades disponibles para recuperar el control. El problema con esta brecha de contención en particular era que, dado que la población humana se estaba derritiendo muy rápidamente y ellos eran los únicos que potencialmente podían salvar al resto, en realidad no tenían unidades disponibles para perseguir y recontener a 682. Por primera vez, él no era realmente una prioridad, y eso significaba cosas terribles para quien quiera que se encontrara. 682 se abrió camino a través de cualquier investigador o guardia que se atreviera a interponerse en su camino. Criaturas repugnantes, la verdad. Mejor muertos. Arañó, mordió, desgarró y aplastó con un júbilo casi infantil, dejando grandes montones de cuerpos a su paso. Afuera de la pantalla. Sin duda una escalera. Dijo Denji. Así es como me volveré presidente. Dijo Power con una sonrisa. Ahora que todos están ocupados salvando a la humanidad, 682 está libre para erradicar lo que queda. Dijo aquí. Lo bueno que sabemos es que al final se fue de ahí, así que algunos sobrevivieron. Dijo Kobeni. Pero antes tiene que matar al tipo de su lista, el que se burló de él al inicio. Dijo Makima. Si yo haría lo mismo, nadie se burla de mí. Dijo Denji. Adentro de la pantalla.
Mientras tanto, reflexionaba sobre las cosas que escuchaba decir a los drones de la Fundación. Algo sobre el Sol y un escenario de clase XK. Interesante. 682 también observó que se habían cerrado todas las aberturas que podrían permitir el ingreso de la luz a la instalación. Quizás no estaban exagerando esta vez como siempre hacían con él. Tal vez estaban lidiando con algún tipo de fenómeno que ahora arrojaría este mundo miserable y aquellos que vivían en él al vacío. ¿No sería este un destino kármico apropiado para todos? Aún así, la sed de sangre de 682 no superó su lógica. Necesitaba saber más sobre esta situación antes de continuar. Y con esto tal vez podría matar 2 pájaros de la Fundación de un solo tiro. En otras partes del edificio las alarmas sonaban a todo volumen. El aire estaba impregnado de voces aterrorizadas y gritos frecuentes. Nadie sabía lo que estaba pasando, no realmente. Solo habían obtenido detalles aquí y allá, y los detalles que habían recibido eran aterradores. Todas sus familias y seres queridos afuera probablemente ya no estaban. Muchas de las personas y gran parte del mundo por el que habían estado luchando, arriesgándolo todo, habían desaparecido en un instante. Llevado al infierno en un rayo de sol. ¿Por qué seguían aquí? ¿No era este horror verdaderamente incontenible? Estas preguntas flotaban en la mente del agente Nigel Kelly mientras estaba solo en su oficina, casi catatónico. Había tenido amigos y familiares en el exterior, todos probablemente reducidos a esas horribles manchas carnosas. Estaba solo en el mundo, arriesgando su vida por nada. ¿Cómo podría empeorar esto? Su mente seguía repitiendo esa pregunta una y otra vez. Y el universo le dio una respuesta en forma de una voz profunda de reptil que decía: ¡Te encontré! En su oído desde atrás. Se giró con un chillido para ver los terribles ojos de SCP-682 mirándolo fijamente. Antes de que pudiera huir o alcanzar un arma que sabía que solo molestaría levemente a la ya furiosa bestia, 682 extendió una enorme mano con garras y lo agarró por el torso, levantándolo en el aire. La criatura estaba agarrando con tanta fuerza que podía sentir que sus costillas comenzaban a romperse. «Te reíste de mí, agente Kelly», sisió el monstruo. «Soy gracioso para ti. Parezco del tipo que cuenta chistes. Tienes ganas de reírte ahora». El agente Kelly rogó y suplicó por su vida, luchando por su próximo aliento del aplastante apretón de la terrible mano de la bestia. 682 le gritó que se callara y le ordenó que le dijera todo lo que sabía sobre la situación que estaba pasando afuera. Si la información fuera útil, 682 podría mostrar su lado magnánimo que se creía inexistente y dejaría vivir al agente Kelly. Por supuesto, al agente Kelly no le gustaban sus posibilidades, pero ¿qué otra opción tenía? Le dijo a 682 que los altos mandos llamaban a este SCP-001, cuando raya el alba. El sol se había vuelto rebelde de alguna manera, y estar en contacto con cualquier tipo de luz solar ahora haría que las personas se derritieran instantáneamente en un horrible lodo vivo. Y no se trataba solo de personas, la condición también afectaba a anomalías y curiosamente parecía negar todos los efectos anómalos anteriores, por lo que la capacidad de adaptación de 682 puede que ni siquiera lo salve si estaba expuesto. Le había dicho a 682 todo lo que sabía. ¿Me vas a dejar vivir?, preguntó el agente Kelly luchando por respirar. Las terribles fauces de 682 se retorcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. «Oh, agente Kelly», dijo con una alegría inquietante. «eso fue solo una broma. ¿Te pareció graciosa?» Un grito terrible emanó de la oficina del agente. Si se puede decir algo bueno de lo que le sucedió al agente Kelly ese día, al menos no vivió lo suficiente para ver los estragos del terrible sol de primera mano. Afuera de la pantalla. Una risa salió de la boca de los demonios al escuchar la graciosa broma de 682 jugando con su presa. No entiendo, esto no tiene nada de gracioso y por qué la jefa está riendo. Pensó Kobeni al ver a Makima que reía levemente. Es todo un comediante, dijo Power secándose una lágrima. Un clásico, dijo Violencia con diversión. Ay, qué tipo más agradable, dijo Denji. Estos demonios que bipolares, pensó Kishibe. Renacer por el sol o morir por el lagarto, la respuesta es obvia, pensó Ángel. Qué divertido es ese lagarto, lo debo conocer algún día, pensó Blue. Adentro de la pantalla.
682 comenzó a formular un plan. Tomó el reloj de pulsera del agente Kelly y lo integró en su cuerpo, por lo que tendría un reloj interno permanente. Era la mitad del verano, por lo que el sol se habría puesto de manera confiable a las 9 p.m. y probablemente comenzaría a salir cerca de las 5 a.m. Sería relativamente fácil evitar el sol considerando todo, a falta de una forma más elocuente de decirlo cuando se trata de adaptarse a nuevas amenazas. SCP-682 simplemente está hecho de manera diferente. Después de matar a algunos otros miembros del personal de la Fundación SCP para el camino, oye, no es como si nadie estuviera en condiciones de detenerlo. 682 comenzó a promulgar su siguiente fase del plan. Su cuerpo creció hasta convertirse en un caparazón grueso y liso, y sus extremidades delanteras comenzaron a crecer. Sus músculos se abultaron y sus garras crecieron. Las puntas se convirtieron en palas afiladas y planas. Con una fuerza repentina y tremenda, 682 comenzó a perforar su camino hacia el suelo. Túneles, arañando hormigón y tierra con absoluta facilidad. Normalmente la Fundación SCP habría desplegado sensores sísmicos de alta tecnología y el tipo de máquinas perforadoras de túneles con las que Elon Musk solo podría soñar para interceptarlo y recapturarlo. Pero durante los interminables horrores del alba tenía carta blanca para escapar y vivir en las ruinas de este mundo que muere rápidamente. Eventualmente 682 había perforado su camino hacia una espaciosa tubería de alcantarillado, el lugar perfecto para esperar unas horas. Arriba tantos millones gritaban, ya sea de miedo o agonía. Hubo algunos desarrollos nuevos que la Fundación SCP aún no había tenido en cuenta. Si bien sabían que aquellos derretidos por el sol rebelde estaban técnicamente vivos y atrapados en un estado permanente de sufrimiento, lo que la Fundación no sabía era que estos antiguos humanos eran increíblemente peligrosos por derecho propio. El sol no solo había deformado irreparablemente sus cuerpos, también había deformado irreparablemente sus mentes. Los había esclavizado, los hizo fanáticos, acólitos. Desarrollaron el instinto de coagularse en masas carnosas gigantes, impulsados por el único propósito de encontrar víctimas y arrastrarlas hacia la luz, donde también podrían convertirse en estas terribles criaturas carnosas y sumarse a las masas. Eran las botas del sol canalla en el suelo, metafóricamente hablando, y ahora eran el mayor desafío de la Fundación para controlar esta situación nuevamente. Antes era solo explicar a la gente que evitaran el sol. Ahora, el sol estaba tratando activamente de aumentar su exposición. Pero 682, que estaba teniendo una noche relajante sin derretirse por una vez en las alcantarillas, no podía importarle menos. Estaba teniendo las horas más tranquilas que había tenido en años. Esperó comprobando la hora. Afuera de la pantalla. Mientras el mundo arde, él está de chill durmiendo. Dayo Power. Ese es un caparazón extraño, dijo Denji. Lo ayudará a cubrirse del sol, eso es lo peor, dijo Aki. Sin duda el tipo está en el paraíso, dijo Kishibe. Eso violencia. Dijo Violencia, que estaba seguro que habría un enfrentamiento entre el reptil y los derretidos. Adentro de la pantalla. Asegurándose de que oscureciera antes de empezar a hacer un túnel de regreso al mundo de la superficie, apareció en medio de una ciudad a kilómetros de distancia de las instalaciones de la Fundación en las que había pasado tantas décadas siendo torturado. Probó el aire fresco de la noche y observó la desolación que se había producido a su alrededor. Los edificios estaban en llamas, los autos chocados y volcados, el suelo estaba agrietado. Los anuncios de servicio público de la Fundación SCP distorsionados se reproducían para nadie en los escaparates rotos de las tiendas electrónicas. Fajos gigantes de carne humana vagaban deslizándose en busca de nuevas víctimas. Uno notó a 682 y comenzó a acercarse a él, balbuceando locamente en un coro de voces extrañas. El reptil difícil de destruir no perdió tiempo en atacar. Desgarró la mayor parte de la masa y comenzó a devorar con avidez los trozos. La forma puede haber sido diferente, pero aún sabía a carne humana. Y SCP-682 saboreó cada bocado. Sería tan simple. Estas masas de carne idiota eran tan fáciles de matar, y habría tantos humanos aterrorizados en este mundo devastado, escondidos en lugares oscuros, con la esperanza de que tal vez pudieran llegar a la seguridad de una instalación de la Fundación. 682 se rió entre dientes ante la idea. La tonta esperanza se ahogaría en un pozo sin fin de desesperación negra y cáustica. Él los encontraría.
Descansaría bajo tierra durante el día y luego los cazaría en la oscuridad. Todos morirían gritando, ensangrentando sus garras y colmillos. Nada ni nadie lo detendría. Observó este extraño mundo nuevo y se rió un poco más fuerte. Era simplemente encantador. Ahora echa un vistazo a SCP-682, formas en que la Fundación SCP intentó matar al reptil difícil de destruir, y SCP-682, las mutaciones y adaptaciones más locas, para más hazañas de este lagarto que no quiere morir. Afuera de la pantalla. Estoy decepcionado. Dijo Violencia esperando una batalla épica contra los derretidos, pero al final 682 se los comió tan fácilmente. Pues 682 ahora tiene comida por la eternidad. Dijo Makima. Sí que todos están jodidos. Dayo Power ahora la gente no solo tendría que protegerse de los derretidos sino del lagarto inmortal. Bueno, es el fin del mundo, no se podía esperar menos. Dijo Ángel. Muy bien, señor, es hora de las preguntas. Dijo Blue, que brillo de un color azul cubriendo toda la sala. Continuará.